Damos comienzo a un nuevo programa de Disculpe, un programa de actualidad dedicado a combatir la desinformación, las mentiras y engaños, para que puedas conocer la real situación por la que atravesamos. Las puertas están abiertas, todos aquellos que deseen participar del programa, cualquier persona lo puede hacer, Solo tienen que llamar al 54 16 97, tan solo para acordar la hora a la que pueden asistir. Este programa va los jueves de 20:30 a 21:30 y si está lindo seguimos un poquito más también. Hay mucha tela para cortar. Hoy tenemos, como les dijera, la presencia de los conductores del programa Con Raíz Nacional y Popular de esta radio, que va los sábados, Isabel Daives y Ernesto Cerviño. Me iba a salir Enrique. Ya a esta hora estoy cansado. De las 4:30 de la mañana levantado, ya a esta hora ya no me da tanto. Como el compañero. El compañero, bueno. Ahí les abro los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y bueno, podríamos hablar un poco. Muchísimas gracias por invitarnos. No, por favor. Sí, mis felicitaciones, estoy seguro que de Amalia también, porque has encarado un proyecto radial muy importante. Hay que animarse, ¿no es cierto?, a informar cosas de actualidad, cuando mucha gente prefiere pasar desapercibida, porque es un desafío y es una forma de militar, por qué no decirlo, a favor de la información, de la libertad de prensa y a favor también de nuestra patria, ¿no? Y de la verdad, sí, es cierto, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a usted también. El programa lo suelo escuchar cuando el trabajo me lo permite o cuando lo repetimos acá en la radio. Tal es así que un domingo me enganché y llamo y no me acordaba que era grabado el programa. Claro, sí. Claro. El entusiasmo que a uno lo... Yo creo que, si me permitís, agregando a lo que dice Ernesto, es que realmente por ahí en Pehuajó se escuchaba como una sola campana y era necesario escuchar otra, que por ahí es la nuestra, ¿no? O la tuya, Raíz Nacional y Popular, un programa donde se informe lo que no se informa, porque pasa también con los multimedios, que si vos escuchás ciertos o ves ciertos canales, te dan una sola información, una sola campana, y la otra por ahí es la que menos se escucha. De todas maneras, esto es pasar a ser oposición. Hay un oficialismo y esto es oposición. Eso es nuestro programa, ¿no? Lo que pasa, quizás viéndolo de esa forma, oposición, pareciera que uno está oponiéndose a todo. Yo lo vería de otra forma, totalmente distinta. No estamos oponiéndonos, sino estamos a favor de la gente, a favor de la gente que no puede comer, que no puede, que está sufriendo hambre, que está sufriendo para pagar la luz, para pagar el gas, que se está muriendo de frío. A favor de eso, sí. Realmente llegamos a la pavada que nos decía al principio el presidente que había que estar adentro de la casa abrigados. Claro. Y bueno, hoy en día hay que estar con un sobre todo. Sí. A favor de esa gente, sí. En oposición, me refiero a lo que quieren hacer a lo mal. que están haciendo. Oposición a esta desigualdad, a la muerte, a la desinformación, a que haya más pobres, a que no se coma. A que sí, realmente, que haya más enfermos, que la gente se muere. Fíjense ese obrero que se murió por 54 años y murió en una fábrica porque le dijeron que se quedaba sin trabajo. Despidieron 240 trabajadores. No, lo que está ocurriendo en la Argentina en este momento es algo muy dramático y perverso, las dos cosas a la vez, ¿no? Es una tragedia política que nos han llevado los multimedios, o el medio hegemónico, que sería el grupo Clarín, que es un oligopolio, no es un monopolio, es un oligopolio que comprende 300, 400 empresas de distinto tamaño que son encargadas de divulgar, como bien decía Amalia, una dirección sola de opinión. Ellos la opinión la dan, son formadores de opinión y desinformadores de la realidad. Entonces la opinión ellos la administran, que ni siquiera tiene algo que ver con la libertad de prensa, porque en realidad trabajan para empresas que tienen un concreto y real interés económico. Entonces ellos trabajan para grandes grupos de intereses económicos
y la información está en virtud de eso, se maneja en esa virtud, ¿no es cierto? Bueno, lejos quedó lo que decíamos hace muchos años atrás, que la prensa tenía distintas orientaciones políticas, ¿no? Cuando yo militaba y era jovencito, había personas que eran más grandes que nos enseñaban, mirá, el diario La Prensa tiene una orientación más pro-norteamericano, decía. El diario La Nación tiene una orientación más pro-británica. El diario Clarín, de aquel tiempo, tiene una orientación más desarrollista, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando uno leía, trataba de ver entre líneas cuál era la corriente que esa información tenía. Hoy en día eso no existe más. Ahora existen medios de prensa que están trabajando para grandes grupos de interés económico y por ahí te disfrazan una realidad para beneficios de muchas divisas, como por ejemplo, le hicieron creer a la gente que el problema económico argentino era el cepo del dólar, ¿no es cierto? ¿No? Incluso en mi barrio, que yo vivo en un barrio humilde, bien a la periferia de Pehuajó, había vecinos que se quejaban, dice, el problema es el cepo. Ellos creían, por lo que la televisión le decía, que si liberaban el cepo iba a haber mayor circulación de dinero. No, liberaban el cepo y lo que liberan es la posibilidad de la fuga de divisas. Robarse las divisas. Claro, entonces ahí está cómo esos multimedios favorecen a grupos económicos. De ellos mismos. De ellos mismos, obviamente. Son ellos mismos. Son grandes empresas. Ya te digo, el Grupo Clarín tiene alrededor de 300 empresas en todo el país, diario y todo, incluso un diario que circulaba en La Plata, me acuerdo hace unos años atrás, hoy, ¿no? Sí, lo compró Clarín para sí. distribuirlo gratuitamente, sí. Pero pone su orientación política. Claro, directamente, que en realidad es la política que ellos siguen es mentir para que la gente se crea, como pasó ahora con este gobierno, con Macri, le creyeron y entró a hacer todo lo contrario a lo que había prometido, porque es la verdad, no hizo nada de lo que prometió. No. Encima ahora está prometiendo que va a hacer lo mismo pero más rápido. Sí, se lo prometió a Vargas Llosa, ahí con una nota. Y en esa nota dijo, ¿usted va a hacer lo mismo? Sí, dice, pero más rápido. O sea, peor todavía. Claro. Si está aumentando la luz y el gas mes a mes, va a aumentar toda la semana. La luz aumentó en una proporción de un 1.600%, una barbaridad. Entonces vos fijate que hasta hace 3 años no era una preocupación primaria pagar la factura de los servicios. Hoy en día es tanta la preocupación que ocupa el espacio de necesidades primarias. A lo mejor muchas familias se quedan sin comer con tal que no le corten la luz. Que decimos servicios y en realidad no son servicios, son derechos. Sí. Sí, es cierto. Son derechos. Los servicios primordiales hoy día son derechos. Son derechos. Tenemos derecho al agua, a la luz, claro, a calefaccionarnos, a comer. Claro. Eso está viene incluido en los derechos. Por el concepto de Aranguren, que dijo que los servicios de ninguna manera son condiciones humanas, sino que era un comercio, un mercado, un libre mercado, y se tenía que facturar de acuerdo al costo que fijaran las empresas, ¿no? Eso es la visión de Aranguren, pero es la visión de todo este gobierno. Eso es un modelo político-económico, ¿no es cierto?, supercapitalista. Sí, que incluso nos miente cuando nos dice eso, porque ¿se acuerdan que decían que el único país donde se subvencionaba a la luz, al gas, a los usuarios era acá? Y es mentira. Es mentira, ¿no? Es mentira, en Europa lo hacen porque es lo que más cuesta producir hoy en día, ¿no? En Europa lo hacen, en Estados Unidos también, en otra Francia medida. Mismo, con el problema que tienen con los chalecos amarillos. Claro, ahí fue Macron incluso promete que subsidiar más los costos de los servicios. Claro, ahí está, para calmar es evidente que nos mienten alevosamente acá. Pero fíjense, para eso hay complicidad con los multimedios. Claro. Fíjate que hablando de eso el otro día en la entrevista al futuro presidente Alberto Fernández, hablaba de una creación de, un ministerio donde justamente trabajan trolls. El Ministerio de Modernidad. De Modernidad. Que lo va a suprimir. Que lo va a suprimir. Sí. Justamente, fíjate que crear un ministerio
Sí, justamente para no gastar ellos, para que nosotros estemos claro, pagando los trolls que después nos perjudican. Obviamente, porque de ahí la información que sale. Pero o, no o les todo alcanza, porque yo veo en internet, en Facebook permanentemente, en los distintos medios, donde salta un troll ya uno lo identifica y todos lo atacan porque... Sí, ahora últimamente sí, pero en un primer momento, fíjate que todo sirvió para... conclusión, resultado, Macri presidente. Por eso, y hay una diferencia. Ellos se les va a terminar el sueldo y no van a existir más. Y nosotros estamos combatiéndolos desde los distintos medios desde lo que se puede, porque lo sentimos y vamos a seguir estando ahí y a pesar de que nadie nos paga. No, seguro, nosotros no es un sentimiento. Es un sentimiento. No somos pobres, somos paupérrimos desde el punto de vista económico, ¿no? No, justamente Amalia recién hablaba de Alberto Fernández. Bueno, esto vale la pena señalarlo con énfasis. Ha habido un movimiento de noticias muy significativo, ya que vos iniciaste este programa, Miguel. Es bueno destacarlo, ¿no es cierto? Primero, el anuncio de la presentación del libro de Cristina Kirchner, sinceramente. Ese libro fue un éxito absoluto, se agotaba antes de ser presentado, una cosa que yo nunca vi, la verdad que yo nunca lo vi. Probablemente ha habido otros casos, pero yo no lo conozco, no semejante éxito de venta de un libro y semejante aceptación en la presentación y la multitud que fue a acompañar a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en la sociedad rural, no obstante el mal tiempo que llovía, fue un hecho popular y político para mí muy importante, muy significativo. Y yo diría que social también, porque la gente se siente identificada. Totalmente, muy bien, totalmente apoyo lo que vos decís. Y después fue la gran movida política que hace Cristina Kirchner, como una de las líderes políticas de Argentina que nadie le puede desconocer, más allá de que en la política no es una ciencia exacta y todos podemos cometer errores, ella misma lo dice así, porque es verdad, pero es el político con mayor piso de aceptación en el país, en la población, y en crecimiento, porque eso es lo que más le incomoda. Entonces, hace una movida de correrse de la candidatura presidencial, que ella tenía muy buenos márgenes de ganancia y de aceptación como para permitirse el lujo de pensar que podía ganar en primera vuelta incluso, y se corre de la candidatura presidencial y propone como precandidato para una PASO, si es posible, a Alberto Fernández. Compañero Alberto Fernández es un hombre que viene luchando hace muchos años dentro de ese espacio del kirchnerismo y que se corrió también en su momento, vale la palabra, estando Cristina Fernández de presidente, porque no coincidían, ¿no es cierto?, en la instrumentación de algunas medidas que había que tomar. Entonces él... Bueno, a mí me gustaría que vayamos más despacio. Bueno. Vamos a tomar varias cosas que venís diciendo, coincido con todas, pero por ahí para el común de la gente, para no avasallarlos, para no ir tan rápido que lo razonen, dijiste, se corrió, no renunció. ¿Quién? Cristina. Sí. Dio un paso al costado, porque, pero no renunció. Claro, los multimedios del Grupo Clarín dicen se bajó. No, nunca se bajó porque nunca estuvo, ella nunca anunció su candidatura para presidente. Claro. Entonces, mal uno puede bajarse de algo que nunca se presentó. Claro, bueno, ¿No es cierto? Por un lado eso. Bueno. Por otro lado, ¿qué demuestra con esto? Que no es la yegua soberbia que ellos dicen. No, justamente todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, por eso, el espíritu de grandeza de Cristina Fernández en hacer esto la coloca en una posición ya de líder político a la altura de los máximos líderes que hemos tenido en política en Argentina. Ella se ubica en la dirección hacia lo que es un proyecto nacional y popular, ni más ni menos, que no es poca cosa, ¿no es cierto?, dirigiendo esto, ¿no es cierto?, a tal punto que el propio gobierno, lo dicen todos los medios, hasta los medios oficialistas, está desorientado, está desconcertado. Sí, porque... Hasta hablan de bajar la candidatura de Macri. No, el tema es el siguiente. Ella no demuestra que no tiene interés en figurar y ser ella presidente, sino que poder armar un gobierno de coalición, un gobierno
donde estén todos de acuerdo y ayuden entre todos. Cuando- No un solo grupo. Claro. Se está adhiriendo mucha gente que quieren realmente llevar a la Claro. Argentina a que vuelva a ser el hogar de todo el mundo, Sí, sí. de todos nuestros Nos ciudadanos. retrotraemos a la presentación del libro, ya Ujú. ella se muestra de otra manera en la presentación del libro, incluso Sí. ya, yo por ahí no soy menos analista política que Ernesto, porque digo, siempre soy una poeta que está incursionando en política. Pero es bueno, un Si punto de bien- vista distinto. Pero No, así distinto que no es, no, no, sí, no, no no. coincidimos, Sí, sí. pero además No, pero ella lo mi- ve desde otro ángulo. Claro, Sí, mi sí. base es Y peronista, coincide. pero Sí. totalmente, netamente peronista Sí, soy. sí, sí. Así que, pero desde ese punto ella ya se muestra de otra manera en la presentación del libro. Y lo dicen después los analistas políticos, Claro. como una Cristina más madura, Ella más anuncia crear anu- otro paradigma. Exactamente, crear algo Sí, nuevo y otro- paradigma significa realidad. Es otra realidad. Porque nosotros a veces decimos paradigma y la gente, ¿qué quiso Claro, decir? sí, Yo trato es de otro aclarar esas modelo, cosas. digamos, Claro. otro modelo. Es a otra seguir. realidad. Sí, Claro. y realmente se muestra así, los analistas lo ven a esto, y también se ve en ella. Y también lo dice, entonces llama a ese compromiso social, a ese nuevo compromiso social, como sin duda anunciando que es entre todos, que entiende que es entre todos, que es lo que vos decís. No se muestra ni soberbia, ni única, ni nada, sino que está Aparte- haciendo aparte, un llamado. Fija su Evolucionó, base. Claro. mejoró. Sin duda, Sí, todo sin duda, evolucionamos, sin porque duda. hace Yo creo política, que Aprendió de los ese errores. es aprender. Eso Claro, es aprender. no, aparte ella misma fija como base histórica, ¿no es cierto?, el pacto social de Perón-Gelbar, ¿no es cierto? También. Perón también, Sí. cuando regresa en el 73, viene Sí. más sabio, Y sí, lógico. ¿no es cierto?, Sí. menos sectario. Ese Perón era un Perón distinto. Él mismo, Perón dice, soy un león herbívoro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, un león herbívoro, claro. Es cierto. Sí, Es así. como que- Entonces, y rescata eso porque, ¿qué pasa? Hay muchísimas cosas, incluso de Perón, que nosotros somos los que tratamos de sacarlo de vuelta a la luz, que están ocultas, están tapadas. Entonces, poca cosa se sabe de ese gobierno, de la tercera presidencia de Perón, que duró 8 meses. 8 meses, y en 8 meses produjo tantas cosas tan significativas, pero entre ellos nacionalizar los depósitos bancarios, ni más ni menos, que no es poca cosa, ¿no es cierto? Bueno, y el pacto social con Gelbar, que era de esos empresarios que muy bien lo destaca Cristina, dice, Sí. esa clase de empresarios que ahora no tenemos, que tenía una corriente y una ideología nacional, no obstante que Gelbar venía de ser del Partido Comunista, era un PC, ¿no es cierto? Eso también descarta toda esa visión que dicen que Perón era fascista. ¿Cómo va a ser fascista? Hay alguien que pone de ministro de Economía a alguien que viene del PC, por ejemplo, ¿no? Y que era el presidente de la Confederación General Económica, ni más ni menos Gelbar. Y ahí se instrumenta lo que se llamó el pacto social, que después, cuando los empresarios lo boicotean, es cuando Perón se enoja muchísimo ese 12 de junio, ¿no? Del 74. 74. Hace un mensaje ahí por radio y televisión a la mañana, y a la tarde el pueblo se convoca a Plaza de Mayo y hace su discurso de despedida, que es cuando dice: llevo en mi retina la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino, ¿no? Claro, y todo queda ahí, pero esa otra parte, esa es la parte más poética, digamos, pero el otro día lo rescata Cristina. Cristina, sí. Y dice que lo tiene, no lo he leído al libro, lo tiene en el libro, Sí. lo escribió, por Sí, eso lo sí, sí. rescata y lo dice Claro. en la presentación. Nosotros vamos a seguir la dirección de la patria, dice Perón. Sí. Es muy bueno lo que dice, porque si no se desvirtúa, ¿viste? Yo estoy permanentemente peleándome porque te dicen que Perón era de la derecha, Perón no, escúchame, vamos a profundizar un poquito más. Y me Que gustó en mucho. definitiva, qué sé yo, si es de derecha, de izquierda, si fuera buena la persona, si la persona es buena, tenga el nombre que Claro. tenga. También hablábamos de las eso el otro intenciones. día, Claro, sí. porque Despersonalizar a mí un qué me poco, Es claro. muy profundo hablar de derecha y de izquierda, hay Sí. que saber Bien bien de qué se definido. trata para no meter la pata, ¿no es Claro. cierto? Porque acá en Argentina existió durante mucho tiempo una izquierda que trabajó para la derecha.
hoy mismo que tenemos Hay grupos, gente que lo está haciendo. trotskistas, como Del Caño, por ejemplo, Claro. que vos lo escuchás y el tipo trabaja directamente, son funcionales para la derecha. Ellos te bajan un discurso tan extremo que, por ejemplo, te dicen negar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, echarlo. Sí, pero ¿es viable eso? ¿Qué consecuencia le puede producir al país? A ellos no les importa plantear las consecuencias porque nunca van a ser gobierno. Claro, es fácil decirlo cuando Claro, no pensás hacerlo. Claro. Urtubey, por ejemplo, toda esa línea, Pichetto, toda esa línea, no lo sigue casi nadie prácticamente. Porque No mueven la aguja, ¿no? No mueven la aguja, pero que están con este gobierno, están con esas ideas. No, sí, siempre existió eso, ¿no es cierto? Jesús tenía 12 apóstoles. No podemos decir que Judas. son peronistas. Bueno, también hemos tenido en la historia cuando votamos Sí. a Menem, porque lo votamos a Menem y Sí, tampoco Menem fue una estafa política. peronista, Claro. Sí, nada. pero como esta estafa Pero claro, pero acá estaba más clarito a darse cuenta, porque es más fácil, la gente se dio cuenta enseguida. claro, pero además, primero que la elección se pierde ahí por un punto 2, no se pierde por paliza, ¿no es cierto? Y segundo, que bueno, existieron otros mecanismos de los multimedios, como decíamos hoy, todo eso, que Le llenaron la cabeza a la gente, mal. claro, con vos sabés mentiras. que hay una alegoría, si me permitís, tengo tiempo, sí. Sí, yo... La alegoría de Platón, ¿cierto? Se viene utilizando y sirve para muchas cosas. La alegoría de Platón es que, a ver si lo puedo explicar bien. Esto fue hace 25 siglos. Platón es filósofo que la plantea. Hace 25 siglos, ¿no es? Y en Grecia, no en Argentina tampoco. No, ni existíamos nosotros. Es una caverna, y en una caverna hay una cantidad de personas, ¿cierto?, encadenadas contra una piedra, no se pueden mover, pueden mirar solamente para adelante, ¿no? No pueden mirar para atrás. Eso como metáfora significa no pueden conocer la historia, no pueden mirar para atrás, no tienen referencia histórica, ¿no? Sí, sí. Y por delante se proyectan figuras que se utiliza una hoguera como proyector, ¿no es cierto?, como si fuera un proyector, y delante de la hoguera hay otras personas con figuras geométricas, ¿no es cierto?, que le hacen ver esas figuras, esas sombras, ¿qué? Entonces, para esa gente, la realidad era eso que estaban viendo, ¿no es cierto?, lo que le mostraban, porque no conocían el mundo exterior tampoco, estaban en una caverna. De pronto uno se escapa, de acuerdo a alguna interpretación filosófica, el que se escapa es un filósofo, ¿no? Se escapa de la caverna, sale afuera y conoce el mundo exterior, ¿cierto? Ve la luz. Ve la luz, ve el sol, los árboles, los pajaritos, el campo, ¿no? Primero se desorienta, ¿qué es esto, no? Pero de pronto encuentra que la realidad del mundo es ese mundo exterior. Vuelve a la caverna a decir a los compañeros, vámonos, rajemos de acá, que esto no es el mundo. Pero los otros, ciegos viendo eso que le proyectaban, se negaban a salir, incluso hasta pensaban en matarlo. Este loco viene a sacarnos la tranquilidad que tenemos, a decirnos que lo que estamos viendo es mentira, ¿cierto? Bueno, eso es, en la alegoría de la caverna, la televisión actual. Platón se adelanta 25 siglos en mostrar cómo la televisión nos muestra una realidad que no existe y la gente la cree. Eso, ¿viste? Claro. Entonces nos llevan. Es Después, un mal humano. Después salimos bueno. a la calle y acá todavía no ha pasado, pero salimos en Buenos Aires y vemos realmente las nuevas familias que han enfrentado esta crisis, están en la calle. Realmente después vamos a los supermercados y vemos que los precios suben, que nuestro dinero es el mismo de hace 3 años atrás. Bueno, los hospitales que es no el mismo tienen buena... en el sentido de que sí, no aumentó, no creció aumentó, nuestro sueldo, claro, pero cada vez hacemos menos. Hacemos menos por la devaluación que ha habido. La salud pública realmente está colapsada, si bien las buenas intenciones de los hospitales y de los médicos y de quienes trabajan, la educación también. Entonces después, como siempre decimos con Ernesto, la única verdad es la realidad, no esa que están mostrando los multimedios. Los multimedios. Bueno, y para no hablar todo siempre, a mí me gustaría más que nada hablar del futuro, del candidato a presidente, que para mí es futuro presidente de los argentinos,
La fórmula Fernández-Fernández. Sí, sí, vos me decías. Los otros días estuvo hablando Alberto Fernández con un periodista de C5N, y yo vi que fue el único de todos los precandidatos, fue el único que dijo lo que hay que hacer, que están pensando y están trabajando para una propuesta real. Superador. Porque los otros dicen, sí, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, pero que no me dijiste nada. Contestame, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Vas a hacer H? ¿Vas a hacer B? No saben, no saben. Nos dicen con cantitos lindos, vamos a hacer lo que hay que hacer, esto es lo que hay que... Claro, pero vos me decías hace un rato fuera de micrófono algo muy importante, que hay sectores interesados en querer plantear lo de Alberto Fernández con Cristina, algo parecido a lo de Perón Cámpora, ¿no es cierto? Como diciendo que, bueno, después a Alberto lo van a hacer renunciar para quedarse con la presidencia de Cristina. Eso, además de ser una mentira, es una falacia, además de ser una falacia, es malintencionado, es canallesco. Eso es buscar neutralizar, ¿no es cierto?, un proyecto político, una presentación política con difamación. ¿Por qué? Porque no tienen una propuesta superadora, no la tienen. Entonces tienen que difamar, calumniar y poner un ejemplo que, desde el punto de vista histórico, y yo puedo hablar medianamente de eso porque lo he vivido incluso, no tiene nada que ver con la realidad. Son dos cosas muy diferentes, ¿no es cierto? Si querés lo podemos conversar. Sí, después lo vamos a conversar tranquilamente, porque lo han dicho, que va a ser como Cámpora y Perón, pero eran son dos cosas distintas. Perón estaba proscripto y en el exilio. Y acá no le permitieron presentarse no podía a elecciones. venir, no le permitían porque iba preso. No le permitían porque tenía que estar en el país. Yo no me acuerdo muy bien la fecha ahora, tengo que hablar de memoria, pero creo que tenía que estar en la Argentina. Los candidatos que se presentaban tenían que estar en la Argentina antes del 20 de agosto de 1973. 72. Claro. Porque las elecciones fueron en el 73. El 11 de marzo. Tenía que estar antes del 20 de agosto. Era como querer manejar la NUCE, era un juego político, ¿no? Que quería instrumentar la NUCE, quería manejarle la agenda a Perón. Perón contesta, yo voy a ir cuando lo crea necesario. A mí la dictadura militar no me va a imponer qué día tengo que regresar a la Argentina, porque esa cláusula era anticonstitucional. A tal punto era todo anticonstitucional que por decreto presidencial impusieron como ley electoral, pero por decreto, el balotaje. Fue la primera vez que se presenta en la Argentina elecciones con balotaje, en el 73. Que bueno, después en las elecciones del 11 de marzo, Héctor Cámpora con Solano Lima ganan con el 49 y moneda las elecciones, y no hizo falta hacer balotaje porque la otra fórmula que la llevaba adelante Ricardo Balbín, dijo no, estaban 30 puntos por debajo de Cámpora, no se iban a presentar. Entonces le dan ganar, pero fue por decreto, modificaron la ley electoral de aquel tiempo, que siempre había sido anteriormente a través de un colegio electoral. Se votaba electores, como es ahora en Estados Unidos, ¿no? Pero me estás hablando de otras épocas, otros políticos de verdad, otra realidad, porque Balbín era un sí. señor. Sí. Nada que ver con algunos radicales que están hoy en día, que les importa nada más que lo de ellos, claro. Figurar ellos. Totalmente, era otra Sí. política. Era otra gente, seguían otras ideales. Sí, es muy delicado. Ahora siguen la parte económica. Sí. No, pero está a la vista, ya lo tenemos visto, eso nos damos cuenta. Sí. Ya la gente se está dando cuenta. El radicalismo, además de estar fraccionado en la Argentina, ha perdido su esencia como partido político, ¿no? Un poco como nos pasó a nosotros, los peronistas, con la época de Menem, ¿no? Y yo te confieso realmente que a partir de la implementación del gobierno de Néstor Kirchner fui recuperando de vuelta la identidad peronista como político, porque la habíamos perdido. Realmente nos habían llevado hacia un modelo neoliberal. Menem, si bien pudo hacer cosas positivas y sacar al país de otra situación, que estábamos también en un caos económico, por esa razón Raúl Alfonsín se tuvo que ir antes, porque no podía
sostenerse en el gobierno, porque también tuvo un boicot de las grandes empresas económicas que se tuvo que ir antes, ¿no es cierto? Bueno, Menem pudo instrumentar otras medidas y eso que más o menos lo pudo sostener. Por esa razón estuvo 2 periodos, ¿no? Pero lo hizo produciendo ventajas económicas las grandes empresas y produciendo una monumental deuda externa, la aumentó muchísimo, ¿no es cierto? Más que nada al instrumentar, al mantener el plan de convertibilidad que le produjo un daño económico muy grande a la Argentina, ¿no es cierto? Si bien primero fue un alivio y solucionó la hiperinflación, que veníamos con una hiperinflación del un 26.000% anual, ¿no es cierto? Fue un descalabro. Luego era difícil sostenerlo porque todo lo que era el aparato productivo estaba en caída, ¿no es cierto? No había un crecimiento económico que pudiera solucionar este problema. Entonces la deuda se multiplicó por mucho más, ¿no? Fue Néstor Kirchner y luego Cristina quien instrumentan, ¿no es cierto?, una política económica con interés nacional. Porque es eso, el meollo de la cuestión es establecer, como decimos con Amalia siempre, ¿cierto?, no tanto los nombres, sino el modelo político que queremos instrumentar. Claro, exacto. Y demostraron ahí que fueron los únicos que pagaron la deuda externa. Sí, desendeudaron el país, no solamente exteriormente, sino también interiormente, porque pudieron recuperar todas las cuasimonedas como Patacón, el ECOP. Los bonos, eran bonos. O sea que a mí es una de las cosas que me gusta. Gente capacitada que ya demostró que lo que hicieron y que favoreció a los argentinos realmente, tuvieron la capacidad de saber negociar y pagar la deuda y realmente lo van a volver a hacer. El crecimiento económico de Argentina era de 5 o 6 puntos anuales, era un avance impresionante, muchísimo, ¿no? Claro, pero siempre están estos factores económicos claro, de derecha que tiran abajo. Claro, eso lo hablábamos con un compañero, no sé con quién. Por eso es que necesita unir mucha capacidad de mucha gente. Por eso Cristina propone un nuevo contrato social. Claro. Totalmente, sí. Está hablando de eso, ¿no es cierto? No, hay gente que no lo ve eso, la gente cree que acá hay que venir a hacer una revolución como hizo Fidel Castro en Cuba. No, primero que no se lo van a permitir a nadie, eso ocurrió en Cuba y mediante diversas circunstancias que se dieron así, ¿no es cierto? Y Cuba es otra cosa muy diferente, una realidad totalmente distinta a la Argentina. La Argentina es otra dimensión económica, otra ubicación geográfica, ¿es cierto?, otra estructura económica, ¿es cierto?, muy variable, muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, de pronto acá, pretender hacer lo mismo en forma rápida o compulsiva, no se puede en Argentina, porque nos lleva a una guerra civil que se libaniza el país. Nos destruimos 20, 30 millones de personas, ¿no? Sí, no sería viable. Pero bueno, están demostrando que buscan darnos una salida buena, lenta, porque no va a alcanzar 4 años, no van a alcanzar para sacarnos de esto, pero sí para mejorar y poder sobrevivir, por lo menos. Sí, porque si seguimos acá, no sé si llegamos a fin de año. No, estamos al borde del abismo. Tema, ¿no? Votar a Macri sería dar un paso más hacia el abismo. Sí. Hay que volver para atrás. Y no vamos a poder aprender a volar en el aire. Y no. El mal ya está hecho, ahora es como volver a comenzar otra vez. Es preocupante. Y realmente con es preocupante despacio. Porque han entregado que para mí es recuperable porque lo han hecho mal, han entregado muchas riquezas, vaca muerta, el litio, el oro, el petróleo, están queriendo el mar argentino, la pesca, quieren entregar Malvinas. Estamos todos locos. Aparte meten mano en ANSES le dieron 28.000 millones de pesos a la provincia a un interés bajísimo. Un 5 o un 6%, creo. Claro, y se la prestan al jubilado a 50, a un 50%, siendo que la plata es de los propios jubilados. Y en estos días tomaron 30.000 millones o 20.000 millones afuera, no sé para qué. Si acá se lo están sacando y después lo toman para robárselo y llevárselo ellos bajo cuerda. Lo toman porque primero, liberaron el cepo del dólar, entonces las divisas se van, cualquier empresa le puede sacar porque no hay cepo, no hay nada que se lo impida, ¿no es cierto? Y segundo, porque quienes exportan
no tienen la obligación de liquidar su divisa en tiempo perentorio como era antes. Ahora la pueden liquidar cuando quieren. Nunca se la llevan. Y se la llevan y no la liquidan. Entonces no ingresa divisa al Tesoro Nacional. ¿Qué es lo que ingresa? Préstamo del Fondo Monetario. Pero ya estamos en el default. Vamos a quebrar como país. Sí, no declaran el default porque lo quieren hacer aguantar a Macri hasta, Sí, hasta para que fin lo de declare el año. gobierno peronista. Sí, Sí. para que no gane Claro. Alberto Fernández y Cristina. Sí, exactamente. Porque es la verdad, porque son los únicos que los pueden combatir. Y Sí. justamente por eso hablan mal en contra de ellos. Sí. Así como hablan mal de todo este tipo de programas que dicen que nosotros estamos hablando que somos estamos direccionados hacia un partido político o una forma de pensar. Y si ellos no, Total, Sí. que totalmente. no se No, bueno, miran, pero no se nosotros- miran al espejo. No. Yo veo que se miran al espejo cuando Claro. hablan, por ejemplo, que Macri dice, odio a la gente que miente. Se está mirando en el espejo, me sorprende. Porque, Se odia a sí mismo. Sí. o sea, todo lo que ellos dicen que odian de los demás, que no lo quieren hacer, es lo que están haciendo ellos y lo que son ellos. Claro. Sí. Es terrible, es terrible. Nadie es dueño de la verdad, menos en política, porque es una cosa muy difícil, es una ciencia que es muy difícil. No, pero la verdad, guarda que la Sí. verdad en este momento, que Lo la que gente pasa se está que- muriendo de hambre, le duele, Claro, Sí. no esa es la tiene para realidad, comer, claro. no tiene para vestirse. Esa es la realidad y la gente va La a votar con diferencia, el hambre. pero, con nuestro programa es que nosotros nos identificamos tal como somos. Nosotros decimos la verdad, que es lo que pensamos. Lógico. Mientras que otros programas se disfrazan de ser independientes. Y engañan a la objetivos. gente. Y no, claro que engañan a la gente. No son ni independientes ni objetivos. Trabajan para grandes intereses políticos y económicos también. Pero lo hacen disfrazado de una objetividad que no la tienen, obviamente. Sí, como muchos programas de orden índole nacional que... Sí, y al orden local también. Nacional, uno provincial, encuentra, local. vos viste lo que es, no sé si la gestión de Pablo Zurro como intendente es, en cuanto a obra, en cuanto a infraestructura, en cuanto a todo, es impresionante. El hospital está ordenado de una forma que hace 15 años atrás no era así. Yo me acuerdo que haber tenido familiares que en operación y el hospital estaba sucio, estaba mal instrumentado, el personal que lo atendía eran gente que no era preparada porque la traían de los planes sociales, plan jefe de hogar, por ejemplo, y le hacían hacer tareas de las cuales no estaban adiestrados para eso, ¿no? Lo hacían con buena voluntad, ponele, pero no estaban preparados para eso. En los turnos había que ir a las 5 de la mañana, que te daban un papelito, y esperar hasta las 11 que viniera el médico. Fíjate lo que es ahora el hospital, vos vas, la clase de instrumentación, cómo está manejado y todo. Bueno, esos son logros de gestión política del intendente. ¿Y cómo combaten una buena gestión municipal, ¿no es cierto? Con alguna difamación, con alguna cosa chiquitita, con alguna pavada que vos decís, bueno, y sin embargo, en alguna gente eso engancha. Mirá, hay una frase de Perón que dice así. Perón decía, una persona mala se puede convertir en bueno mediante diversas circunstancias de su vida, sufre o algo así, y era malo y se convirtió en bueno. A todos alguna vez nos pasó que éramos demasiado soberbios cuando éramos jóvenes y después la vida, los años te van haciendo más humildes, ¿viste? ¿No? Bueno, entonces un hombre malo se puede convertir en bueno. Un bruto en inteligente no, decía Perón, porque además del bruto es más peligroso cuando es voluntarioso, porque solamente ve las pequeñas cosas, no ve en profundidad. Ese es el peligro del bruto, lo decía Perón, ¿no es cierto? Bueno, entonces un malo se puede convertir en inteligente, pero un bruto en inteligente no. Un malo se puede convertir en bueno, pero un bruto en inteligente no. Y eso es lo que sucede acá. Acá trabajan para cierto sector, que son demasiado bestias, digamos, y le muestran pequeñas cosas en contra de la gestión municipal, que son pequeñísimas. Yo hoy hablaba con alguno, digo, pero vos fíjate lo que es el centro oncológico, por ejemplo. Es algo que vos antes tenías que viajar 400 kilómetros, 500 kilómetros para someterte a ciertas aplicaciones que son dolorosas, son incordiosas y demás, el costo político, económico que tenías, ¿no? Hoy en día lo haces a 3 cuadras de tu casa. Esos son logros significativos de gestión, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo se trabaja para neutralizar eso? Con planteos políticos que son realmente de buena voluntad, de expresión de buenos deseos, pero inocuos como política. ¿No sirven? No, lo que pasa es que utilizan cosas que inventan muchas veces, Claro, bueno, inventan difamaciones. cosas, difamaciones, para
rebajar al otro, porque ellos no se pueden subir muy bien, claro. ni al talón de Claro. del otro. O sea, no tienen una propuesta clara. Claro. Acá que digan lo que quieren hacer realmente con Claro. verdad. Yo quiero hacer esto y aquello. Pero no dicen, solo que no dicen que quieren hacer lo que quieren hacer porque no lo saben, Claro. porque saben que van a mentir. Claro. Porque por más que ganaran, no los van a dejar de arriba. Los van a seguir manejando de arriba y va a ser como Mar del Plata, por ejemplo, que está sucio, que Sí. está todo venido abajo, estuve en Mar del Plata, sí. es desastroso. Sí. Y eso doy ese ejemplo siempre porque muchos pehuajenses lo pueden ver y lo pueden palpar a ese tema. Hay muchos que viajan. Entonces, necesitan rebajar al otro para ellos elevarse. Claro. Bueno, no es así. A eso vamos. No debe ser así. Claro que no, a eso vamos. Entonces, ¿cuándo es la política como ciencia que se desarrolla con propuesta a través de un modelo, de una forma de pensar, de una ideología, que no tiene nada de malo tener una ideología en absoluto? No, para nada. En contra de lo que sería después golpes bajos, difamaciones, que nos conducen a un desastre. Disculpen. Sí. El título del programa me sirve de algo para pedir disculpas. Llevamos 41 minutos hablando, no nos dimos cuenta, se me pasó la tanda, la voy a pasar ahora. Volvemos en unos minutos. Van a sentir un silencio que es mientras yo apago lo que estamos grabando para subir a internet y volvemos.